como decías bien al inicio, hoy día vamos a dar inicio a una serie de presentaciones que van a correr de aquí hasta el mes de octubre, ¿no? Previos a lo que viene a ser las conmemoraciones oficiales que se van a celebrar pues, en el mes de noviembre, ¿no? Y ya todos sabemos que cumplimos el bicentenario de la participación local en la independencia, ¿no? Entonces, como primera actividad dentro de esta serie viene a ser lo que es hacer un estudio del contexto, ¿no? O sea, cuál es el contexto en el cual llegaron el ejército libertador, ¿no? Ver el aspecto económico y el aspecto social, sobre todo, para poder entender un poco el porqué de la participación, ¿no? Que es la pregunta inicial que nos hacemos para poder, de alguna manera, contextualizar todos estos hechos históricos que van a acontecer a partir del 8, del mes de noviembre, ¿no? Del 4 de noviembre prácticamente, ¿no? Desde que llega a Chancay Reyes, ¿no? Sobre eso vamos a hablar luego, pero hoy día vamos a hablar sobre el contexto, ¿no? Empezamos, ¿no? En primer lugar, resaltar el título de la presentación, ¿no? Vamos a hablar sobre la antigua provincia de Chancay, porque recordemos pues, que el espacio que hoy día corresponde a nuestras tres provincias eran una sola, ¿no? Y vamos a hablar sobre el contexto económico y social previo a la independencia, ¿no? Ese es el título general de esta presentación. Bueno, y la idea que tenemos es responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué motivación tenían los líderes y sus seguidores para manifestar una conducta a favor de los insurgentes, ¿no? Cuando hablamos de los insurgentes nos referimos pues a los patriotas, ¿no? Que es como los denominaban en aquel momento, ¿no? El ejército libertador era considerado como insurgente en su momento, ¿no? Entonces, ¿qué relación había entre la gente local, indígenas, castas, criollos, ¿no? Para poder sumarse al ejército patriota, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos analizar a través del estudio del contexto político, económico y social, ¿no? Bien, hacia el norte de Lima habían bueno, la Intendencia de Lima que abarcaba desde Ica hasta el Santa, pero había dos intendencias más, ¿no? La Intendencia de Tarma, que abarcaba todo lo que es hoy día el Callejón de Huay, las Conchucos, y la otra intendencia muy grande que era la Intendencia de Trujillo, ¿no? Y obviamente con nuestra intendencia, la de Lima, que tenía varios partidos o provincias, en la que está incluido la provincia de Chancay, ¿no? Que es el tema de nuestro análisis hoy día, ¿no? Acá en este mapa de Baleato ustedes pueden ver la gran extensión que tenía la antigua intendencia, ¿no? Que es el antecedente al departamento de Lima, ¿no? Que abarcaba hasta Ica y abarcaba hasta Santa, como ya les mencioné. Y al medio está la provincia de Lima, el cercado que le llamaba, y hacia el norte está la gran provincia de Chancay, ¿no? Que abarcaba pues varios valles, tres valles por lo menos, ¿no? El valle de Chancay, el valle de Huaura y el valle del río Sucre, ¿no? Y había una gran cantidad de pueblos, como veremos luego, ¿no? Dentro de este espacio territorial de la provincia o partido de Chancay, habían varias doctrinas, ¿no? Desde el punto de vista eclesiástico había varias doctrinas, y a su vez cada una de esas doctrinas estaba constituido por pueblos o villas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la doctrina de Chancay, ¿no? Tenía el pueblo de Huaral y la villa de Arneo. En el caso de la doctrina de San Bartolomé de Huacho, solamente Huacho. En el caso de San Antonio Abad, Vegeta y la villa Carrión de Velasco o Huaura. Y así como pueden ver ustedes en el cuadro, cada doctrina estaba conformada por pueblos. Sobre todo en la sierra había una gran cantidad de pueblos por cada doctrina, ¿no? Eran pueblos menores en todo caso, ¿no? Y a la vez también, en el caso particular de la provincia de Chancay, está constituido por una gran cantidad de haciendas en cada valle, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el valle de Chancay tenía 16 haciendas, el valle de Boro tenía 11, el valle de Barranca tenía 11. En extensión, el valle de Chancay ha sido un poco más grande, pero en calidad, las haciendas del valle de Huaura eran quizás la de mejores tierras, ¿no? Voy a silenciar. En el caso de la Intendencia de Lima, ¿no? En el tema de la población, ¿no? Según el censo de 1791, la provincia de Chancay tenía un total de 13.955 habitantes en general, ¿no? De los cuales 969 eran españoles, 7.510 eran indios y 1.081 mestizos, ¿no? También había esclavos y libres, ¿no? Eso es en cuanto a la población de la antigua provincia de Chancay. Pero ahora ya, acá podemos ver la composición, ¿no? Ya general, ¿no? Un gráfico de pie para que ustedes puedan ver
que la gran cantidad de población correspondiente a parte de Chancay era de indios. Sin embargo, al interior de los pueblos, las proporciones eran diferentes, ¿no? Acá tenemos que el 53% era de indios, pero también había un gran porcentaje de esclavos, pero también los mestizos se hacían resaltar, ¿no? En el caso particular ya de la composición de cada uno de los pueblos y villas, en base al censo que se hizo en el año 1813 con motivo de las elecciones para los cabildos constitucionales, cada parroquia hizo un censo, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, los resultados del censo de 1813 para la villa de Chancay. Solo la villa de Chancay se incluye Huaral, ¿no? Y tenemos que la población de indígenas es de 308, ¿no? Y no es el número mayoritario, pero también hay una gran cantidad de pardos libres y mestizos, ¿no? En el caso de Huacho, con el mismo censo de 1813, tenemos que la población era de 2.530 habitantes y estaban divididos en dos grandes bloques, ¿no? La gente que vivía en el pueblo y la gente que vivía en la chacadería, es decir, en las chacras, en el campo, en las facilidades que tenían derecho a reparto de tierra, ¿no? Esos dos grandes bloques de indígenas, ¿no? Acá podemos ver la composición del censo, ¿no? En los cuales los indios originarios eran 57% y los forasteros eran 36%. Sumados entre ambos, hacían casi 94% de la población era indígena, ¿no? O sea, un gran porcentaje de la población, en el caso de Huacho, eran indios, con un bajo número porcentaje de españoles y un número muy pequeño de negros, esclavos, ¿no? Porque también había esclavos en Huacho. Indígenas tenían esclavos. En el caso de Barranca, ¿no? El caso de Barranca en particular, el número de indios era 45%, ¿no? Mucho menor que la cantidad de indios que tenía el pueblo de Huacho, ¿no? Pero había una gran cantidad de españoles y también había castas esclavas, ¿no? Sin embargo, también había un 10% de mestizos. Y en el caso del pueblo de Supe, ¿no? Hay que tener mucho ojo para observar esta distribución de la población, porque acá tenemos un menor número de indios, 27%, un gran número de mestizos, 19%, un gran número de castas libres, 9%, y un bloque regular de españoles, ¿no? Porque hay que observar mucho el tema de los mestizos y las castas libres, porque estas personas, a diferencia de los indios que tenían las chacras para trabajar y los esclavos que eran dependientes de las haciendas de los españoles, los mestizos y los castas libres tenían que buscar el sustento en alguna actividad económica que no era necesariamente la agricultura, ¿no? Ya sea como indígena o como esclavo, ¿no? Entonces, esta gente tenía que haber trabajado en algo y era un número bastante elevado en el caso de Sucre, ¿no? Y por eso es que para el análisis es importante esta observación. En el caso de Supe también llama la atención que si nosotros revisamos con detalle el libro de bautismos del pueblo de Supe, que no es un número exacto porque muchos pueblos se han perdido seguramente, pero nos da una idea que entre el año 1763 y 1833 se registraron 1.551 bautizos, de los cuales, como podemos ver, el 40% era de indios, ¿no? Un 15% de mestizos, una gran cantidad de blancos y esclavos, ¿no? O sea, la comparación se parece al cuadro de 1813. Sin embargo, acá se han puesto más detalles, ¿no? Hay mulatos, morenos, pardos, negros, zambos, cholos, chinos y forasteros, ¿no? Y vecinos también hay, y requinterones. Es decir, la composición social del pueblo de Supe, a diferencia del pueblo de Huacho o a diferencia del pueblo de Chancay, era muy variada. Es la más variada que he podido encontrar en todos estos pueblos de la costa de la antigua provincia de Chancay, ¿no? Lo cual nos da un indicador de las características sociales que tenía este pequeño pueblo. Ahora, no solamente había gente que era originaria de los pueblos, a diferencia de lo que uno puede creer, ¿no? De que en la época colonial la gente no se movía mucho. Estos cuadros que les voy a mostrar, ¿no? Que son hechos en base a los registros parroquiales, podemos ver que muchas de las personas que residían en estos pueblos tenían pues un origen foráneo, ¿no? Es decir, eran migrantes al interior. Y por ejemplo, en el caso del pueblo de San Bartolomé de Huacho, tenemos que había por lo menos 89 personas que al momento de ser registrados dijeron ser de diferentes pueblos, ¿no? Como por ejemplo Cajatambo, Conchuco, Guayla, Lambayeque, Piura, Trujillo, ¿no? Es resaltado en rojo porque es lo que está resaltado en rojo es la proporción de donde hay mayor, en este caso del norte, ¿no? Y con un gran número de lambayecanos, por ejemplo, un gran número de gente de Cajatambo, ¿no? Entonces, esto lo observamos en los libros de matrimonio, ¿no? Los contrayentes dicen ser de tal lugar. Ahora, no son los únicos forasteros que vivían en estos pueblos, porque había otra gente que también, sin necesidad de haber contraído matrimonio, estaban residiendo en el pueblo, y eso también lo podemos encontrar en los libros de funciones, ¿no? Cuando dicen fulano de tal era originario de tal lugar.
Pero en el caso de los matrimonios hay una mayor precisión porque nos dicen de qué pueblo, de qué partido son, ¿no? Y eso nos ha permitido hacer estos cuadros, ¿no? Hay una gran cantidad de gente que viene del norte, pero sobre todo Lambayeque y Cajatambo, ¿no? También de Huaylas. Y eso va a ser importante después para el análisis que vamos a hacer al final. En el caso de Supe, también hay una gran cantidad de gente que viene del norte, principalmente de Cajatambo, pero también vienen del Santa, que era una provincia que si bien está lejana hoy día, en esos tiempos era anexa, ¿no? Prácticamente había un gran vínculo entre Supe y Santa, tanto así que el párroco de Santa en 1819 era de Supe, ¿no? Entonces también hay gente de Huaylas, ¿no? Hay gente de Huaylas, Cajatambo, ¿no? Para poder ver luego el espacio regional que abarcaba esta economía local, ¿no? En el caso de Chancay, tenemos que también hay gente del norte, hay gente del sur, gente del centro, principalmente de Cajatambo, ¿no? También hay mujeres, no solo hombres, sino también mujeres, ¿no? Que son los que marcan la gran, esta cantidad de migrantes, ¿no? Pero también hay migrantes en Chancay, en el pueblo de Chancay, hay migrantes que dicen ser de otros pueblos de Chancay, es una gran cantidad, son 33. Es decir, a diferencia de Huacho, a diferencia de Huaura o de Supe, en Chancay vivía bastante gente de diferentes pueblos de la provincia, ¿no? Que también va a ser importante para nuestro análisis posterior. En el caso de Huaura, ¿no? Un poco número de migrantes, sobre todo predominan del norte, pero no son muchos. Cajatambo, Conchucos, las cantidades no son tan marcadas como los otros pueblos y villas que hemos visto, ¿no? Para que vean ustedes la gran diversidad que significaban los pueblos, ¿no? Que a veces uno considera que en la época colonial todos eran homogéneos, todos eran iguales, no había movilidad. Podemos ver que había mucha movilidad y mucha complejidad, ¿no? En cuanto a la configuración social de estos pueblos, ¿no? Es importante estos datos, no son solamente datos anexos o datos que uno pone por poner, sino que así como hoy día, por ejemplo, cuando uno llega a Huacho, encuentra pues colectivo para Barranca, colectivo para Supe, para Churín, para Chancay, para Huaral, y mucha gente de esos lugares vive en Huacho, trabaja en Huacho, o está de tránsito en Huacho, ¿no? ¿Por qué? Porque Huacho es como un polo de alguna manera un polo económico, ¿no? Un polo de atracción a la economía local. Más o menos funcionaba así en estas épocas, ¿no? La gente que llegaba es porque tenía algún tipo de contacto. Y como pueden ver ustedes, la población del sur y la del centro es escasa, ¿no? O sea, el contacto es básicamente con el norte. Y con este norte que luego vamos a configurar en un espacio subregional. También había gente que vivía en la provincia que eran de otros lugares, ¿no? De otros reinos, como le llamaban en aquella época, ¿no? En Huacho, por ejemplo, había una gran cantidad de personas que venían de Chile, ¿no? De Chile sobre todo, ¿no? De Chiloé, Concepción, que también son Chile, gente que venía de Quito, gente que venía de Buenos Aires, ¿no? En el caso de Chancay también había gente que venía de Guayaquil, gente de Chile. Y estos son algunos casos que solamente contrayentes, porque como yo les mencioné, también hay en la partida de funciones se encuentra y hay una mayor cantidad todavía, ¿no? Pero para el análisis que hice, me basé solamente en los libros de matrimonio, ¿no? Y bueno, ese vínculo con las provincias del norte no solo era por tener, pues, estar comunicados por las vías terrestres, sino que también los puertos eran un punto importante para la conexión entre los pueblos del litoral, ¿no? Tenemos que en la provincia de Chancay habían varios puertos. El puerto de Chancay mismo era un puerto importante, el puerto de Huacho, el puerto de Sucre, ¿no? Y también el puerto de Las Salinas, o conocido como La Herradura, ¿no? Eran puertos muy importantes, ¿no? Pero hay que destacar que el puerto de La Herradura o de Las Salinas, que estaba cerca pues, al yacimiento minero de las Salinas de Huacho, ¿no? Era quizá el que mejor fondadero tenía, ¿no? Pero no estaba conectado con un pueblo directamente, a diferencia de Huacho, que tenía la campiña al costado y tenía la gran cantidad de agua de los chorrillos, lo cual era una combinación perfecta para que los barcos puedan llegar, ¿no? Tenías un buen fondeadero, tenías una campiña que podía surtirte de alimentos y tenías los chorrillos que podían tranquilamente abastecer de agua a los barcos que llegaban, ¿no? Y ahí la importancia del puerto de Huacho, ¿no? Como pueden ver en estos croquis del litoral, eh, que se encuentra en el Museo Naval en Madrid, ¿no? Se destaca mucho pues, la calidad del puerto de Huacho, ¿no? En el caso del puerto de Huacho han marcado con A y con B dos anclas y han puesto unos números que hacen referencia a las brazas, a la profundidad
que tiene el fondeadero, ¿no? En el caso de Huacho hay un fondeadero de 18 brazas, mayor a los demás puertos del litoral del litoral de la provincia de Shanghái, y sin embargo hay 6 brazas lo más cerca al puerto, ¿no? O sea, la llegada de barcos pequeños, medianos y grandes, ¿no? Ahí en la descripción del croquis, del plano, dice bien claro, ¿no? A, fondeadero para barcos grandes, B, fondeadero para barcos menores, ¿no? En el caso del fondeadero de Carquín, dice 12 brazas, pero si ustedes pueden ver, está muy alejado del litoral, ¿no? En el caso del pueblo de Huacho está más cerca, ¿no? Y eso es importante también porque los barcos llegaban a un lugar donde puedan atracar con mayor facilidad, ¿no? con mayor seguridad, ¿no? Y esa seguridad se la daba sin duda el morro que está al costado del puerto, ¿no? Que de alguna manera protege del movimiento de las olas, ya que corta el viento y permite un mejor embarque y desembarque. En el caso del plano de los puertos de Sucre y Barranca, también tienen fondeaderos, como pueden ver, de 7 y 8 brazas de profundidad, ¿no? En todo caso, el fondeadero de Huacho era de mejor calidad para los barcos mayores, ¿no? Y por eso es que el puerto de Huacho estaba integrado al circuito de cabotaje de la costa central, ¿no? En esta publicación de Margarita Suárez, Desafíos Transatlánticos, hace un análisis, sobre todo para el siglo XVII, el circuito comercial que abarcaba los puertos del litoral, el cabotaje, es decir, dejarse llevar por la corriente, ¿no? Y el puerto de Huacho, bueno, en este caso Huaura, el puerto de Huacho correspondía, era conocido en aquella época como puerto de Huaura, ¿no? Por eso lo han denominado ahí como Huaura, ¿no? Era uno de los puertos de este circuito, ¿no? Y abarcaba pues desde Ica, lo que hoy día es Ica, ¿no? Hasta Casma, hasta Aguambacho, lo que hoy día era el interés de Trujillo, ¿no? Y por eso es que, como veremos luego, había gran presencia de comercio, sobre todo de aguardiente, de pisco, en el puerto de Huacho para ser llevado a otros lugares. Acá, por ejemplo, para que quede demostrado la importancia del puerto de Huacho, es que, por ejemplo, tenemos un fragmento que se encuentra en el archivo regional de la Administración de Aduana de Huaura, ¿no? Y hay un reporte de los barcos que llegan entre noviembre de 1797 y abril de 1798. O sea, el reporte está incompleto, pero entre este fragmento de casi 6 meses, a Huacho llegaron 13 embarcaciones, ¿no? Que tenían como destino Concepción, Valparaíso, Buenos Aires, Chiloé, ¿no? También por el norte, Pacasmayo, Santa, Huanchaco, ¿no? Pero básicamente el destino era el sur, ¿no? Y Chile, Valparaíso, Concepción, Chiloé, ¿no? Y algunos barcos llegaban hasta Buenos Aires, ¿no? Por eso es que en Huacho, como vimos, había gente viviendo en esos lugares, ¿no? Y por eso es que en Huacho existía el apellido Chile, porque era seguramente originario de las personas que habían venido de ese lugar. En Huacho también existía el apellido Aires, existe hasta ahora el apellido Aires, porque eran de Buenos Aires, ¿no? Existe el apellido Panamá, que después se degeneró en Panana, ¿no? Que eran venidos de Panamá. En fin, los apellidos pues indican la gente que venía de estos pueblos, de estos puertos, a cargar azúcar, sal y otros productos artesanales, como veremos luego, ¿no? Bueno, ya hemos dibujado más o menos el espacio geográfico, la población, la composición social. Ahora vamos a entrar a relatar, a narrar sobre el tema el tema económico, ¿no? Hay un informe económico muy importante que fue publicado en el año fue redactado en el año 1809, se encuentra en el AGN. Pablo Macera lo transcribió en una de sus publicaciones. Es un informe económico de la provincia de Chancay, en 1809, ¿no? Y se detalla pues las características de la economía local, ¿no? Que era de interés en aquella época de poder analizar. Y entonces, en resumen, podemos decir que lo que más destaca de este informe es que se hace realce de las haciendas de caña que habían, las haciendas que se destinaban a la producción de caña de azúcar, ¿no? Que en la provincia, ¿no? Tanto en los valles de Sucre como el valle de Huaura, el valle de Chancay. Y ahí tenemos que, por ejemplo, otras haciendas de caña eran La Huaca, Palpa, Ingenio, La Humaya, Quiquico, Andahuasi y San Nicolás. Como podemos ver, las haciendas del Valle de Huaura eran las que más se dedicaban a la caña de azúcar, a diferencia de Chancay, como veremos luego, ¿no? Y supe que también solamente había una de San Nicolás, ¿no? Y muchas de estas azúcares se embarcan desde la Herradura y Barranca, ¿no? Al Reino de Chile, pero también a Guayaquil y Panamá, ¿no? Otro aspecto que destaca
muy importante en este informe es que menciona que el comercio más activo de toda la provincia era sin duda el comercio de ganado, ¿no? Y sobre eso vamos a detallar con más precisión y vamos a ir ensamblando la información que hemos presentado al principio para poder tener una idea más clara, ¿no? Relacionado a esto del ganado, del comercio de ganado, tenemos que la producción de la cosecha, dice, de trigo y alfalfa en mayor proporción con todos los ganados se conducen a Lima, dice, ¿no? Es decir, la producción local entre ganado, alfalfa y trigo era para ser llevada a Lima, ¿no? Y en el caso del ganado, dice, previniendo que los cerdos flacos, por la imposibilidad de caminar gordos, los aproximaban de los valles de Barranca y Huaura al de Chancay, ¿no? Dice, unos 16.000 cerdos, ¿no? O sea, la cantidad de cerdos, era por eso porque tenemos la tradición de los chicharrones y las salchichas, ¿no? Gran cantidad de cerdos que comían principalmente maíz, ¿no? 80 fanegadas de maíz, ¿no? Y que eran llevados a la capital para ser sacrificados en este mercado, ¿no? Entonces, este informe nos da una idea general de cómo era la economía local. Ahora vamos a empezar a detallar, a precisar algunos detalles, ¿no? Para poder tener una mejor comprensión del contexto económico, ¿no? Bien, además también el informe menciona pues la gran cantidad de sal que era llevada desde el puerto de la Herradura, desde Huacho también, hacia los diferentes lugares del puerto del norte y puerto del sur, ¿no? He podido encontrar yo cargamentos de sal que salían de Huacho destinados a los lugares que ya mencioné y también al extremo norte he visto reportes de salidas hasta California, ¿no? Entonces la sal de la salina de Huacho pues era una sal que abastecía no solamente a los pueblos de alrededor o del reino peruano, sino también a los reinos que estaban alrededor, ¿no? Y hasta más allá, ¿no? Bien, además también el informe económico menciona que había una gran cantidad de indios llamados de la parcelera de Trujillanos, que eran los indígenas no originarios, que eran considerados forasteros, aunque era una manera muy genérica de llamarlos, porque tenían varias generaciones viviendo, que no eran forasteros propiamente dicho, pero que no tenían derecho al reparto de tierras, ¿no? A diferencia de los indígenas de Gualmaya, Amay, Luyama, Junín, ¿no? Ellos no tenían derecho a esa parte de tierras. Entonces, esta gente se dedicaba básicamente a las artesanías y a la pesca, ¿no? Y al comercio. Comercio, pesca y artesanía. Por eso es que vivían cerca al puerto, ¿no? Apellidos típicos de la partida de Luciano subsisten mucho en Huacho, ¿no? Los Basalar, los Arévalos, ¿no? Son apellidos, los Ramos, son apellidos característicos de los trujillanos, ¿no? Una de las actividades que se dedicaban era la artesanía, sobre todo a la fabricación de sombreros, ¿no? Indígenas del pueblo de Huacho que se dedicaban a la fabricación de sombreros. Y esta foto que tienen ustedes es una foto que apareció en el periódico El Amigo del Pueblo, más o menos en el año 1910, ¿no? O sea, hasta ese año, hasta esas décadas, la actividad de esta gente era pues destinada a estos sombreros que eran llevados al mercado limeño y también, ¿por qué no?, embarcados en los barcos que salían hacia los destinos del norte y del sur, ¿no? Así que el contacto de estas personas es importante, porque ellos eran los que se dedicaban a la pesca, y se dedicaban también al comercio y a hacer pues, el transbordo y la carga de los productos hacia los barcos que llegaban al pueblo de Huacho. Con respecto a la economía de la sierra de la provincia de Chancay, es decir, Checras, Pacho, es bien poco lo que se señala en el informe, ¿no? Y lo que hemos podido encontrar en otras fuentes es que, por ejemplo, principalmente en la parte sierra ahí se hacen tejidos de pañete, bayetas y jergas, ¿no? También se lleva sales al cerro, es decir, al cerro de Pasco, ¿no? También se lleva azúcares, arroces y ají. Pero el detalle más importante es lo que narra el párroco de Huaral en 1840, y que así debe haber sido años, décadas antes también, ¿no? Dice que la gente no hacía un comercio directo entre las provincias, entre los pueblos bajos con el Cerro de Pasco, ¿no? Sino que era la gente de la parte alta que llegaba hasta allá y en Sayán hacían el intercambio, ¿no? O sea, no llegaban directamente a las Salinas, no llegaban directamente a Huacho o Huaura. En Sayán hacían el intercambio, por eso es que la hacienda de Andahuasi también se dedicaba a la producción de azúcar, porque esta azúcar era llevada principalmente seguramente a la sierra, ¿no? Y ahí se hacía el intercambio por los productos de la sierra con los productos de la costa como la sal, el azúcar, ¿no? Y los aguardientes, ¿no? Es lo poco que tenemos para la economía de la sierra. Y bien, complementario a todo esto, tenemos la presencia de lomas, ¿no? Sobre todo las lomas de la Chay, que estaban muy cerca de Chancay. Y como ya comprenderán,
que el movimiento de ganado era importante, las lomas jugaban también un rol trascendente en esta economía, ¿no? Bien, ahora pasemos a la parte agrícola, ¿no? Veamos este reporte de las haciendas del Valle de Chancay, sobre todo lo que corresponde a la vía de Chancay y alrededores, ¿no? No a Ucayama, solamente a Chancay, ¿no? También corresponden a parte del censo de 1913. Menciona 16 haciendas, ¿no? 16 haciendas, muchas de ellas conocidas con los nombres como hasta ahora se mantienen, ¿no? Torreblanca, Fidel, Reque, Tecuán, Chancay, Laures, Salinas, ¿no? Y están también sus propietarios, ¿no? El coronel Tomás Muñoz, por ejemplo, es de Torreblanca, importante grabar este nombre. La hacienda de Chancaío, testamentaria de Marcelino Lobatón, de la familia Lobatón, recordemos estos dos datos, ¿no? Pero si podemos ver la producción a la que se dedicaba, la mayoría, bueno, por no decir el 99%, se dedicaban pues a pan llevar, es decir, maíz, ¿cómo se llama? Papa, frijoles, trigo, ¿no? Esa era la producción. Y la única ubicada en esta correspondiente a la vía de Chancay era la Huaca, que se dedicaba a la producción de caña, ¿no? Como vimos en el informe económico, decía que la hacienda de la Huaca y la hacienda de Palpa, que está en Ucayama, eran las únicas que se dedicaban a la producción de azúcar, ¿no? Entonces, las demás estaban dedicadas a pan llevar. Sin embargo, todas ellas tenían esclavos, pero obviamente que la Huaca, por ser cañaveral, tenía una mayor cantidad. Entonces acá vamos viendo un aspecto importante, ¿no? Las haciendas eran importantes, pero no como uno podía pensar que todas se dedicaban a caña de azúcar de exportación. Solamente eran algunas, y principalmente en el Valle de Huaura, ¿no? Y lo otro es que si nosotros observamos con detalle también los libros de bautismo, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de Sucre y Barranca, los personajes conocidos por nosotros, aquellos personajes que participaron en la proclama de abril, en la proclama del 5 de abril de Sucre, cuando Sucre proclama su independencia, a la llegada del Ocre en 1819, y vemos los apellidos de las personas que participaron, ¿no? Vemos que estas personas no eran grandes hacendados agrícolas, ¿no? Porque si no, no tuvieran esa cantidad de esclavos que podemos ver en el cuadro, ¿no? Tienen un esclavo, dos esclavos, cinco esclavos, tres esclavos, ¿no? Y con esa cantidad de esclavos no se puede sostener una hacienda, ¿cómo se llama? Una hacienda esclavista agrícola, por ejemplo, para la producción de caña, ¿no? No se puede con esa cantidad de esclavos, son esclavos domésticos. Entonces, si estos personajes tenían pocos esclavos, es porque no eran grandes hacendados agrícolas. Entonces la pregunta es a qué se dedicaban, ¿no? Otro dato curioso de este cuadro también es que, por ejemplo, vemos que Tomás Muñoz, lo habíamos visto como dueño de Torreblanca, también tenía una gran cantidad de esclavos que había bautizado en Barranca, ¿no? En Chancay había bautizado 232 esclavos y en el caso de en Barranca tenía 31 esclavos más, es decir, tenía hacienda en Retes y tenía también hacienda en Barranca, ¿no? O sea, ya hay un vínculo entre estos dos valles. En el caso de la hacienda San Nicolás, en Supe, era la única hacienda que tenía una gran cantidad de esclavos, ¿no? 80 esclavos bautizados entre el lapso que hemos estudiado, ¿no? Los demás eran esclavos, cantidad de esclavos menores, ¿no? Y bueno, la respuesta y la aclaración a estas interrogantes que he venido planteando, a estos aspectos que he venido desmenuzando, viene con este documento que encontramos en el Archivo Regional de Lima, en la serie de documentos notariales, donde hemos podido encontrar este poder del año 1816 y otros documentos más, pero yo muestro este porque este es el que de alguna manera nos precisa más la información que nos interesa, ¿no? Acá tenemos un poder otorgado por los hacendados del Valle de Sucre, Barranca, Pativilca, ¿no? Y Huaura, ¿no? A un señor X que tiene que velar por los intereses de estos señores en Lima con respecto al tema del pago de los diezmos al arzobispado de Lima, ¿no? Y ahí menciona, ¿no? Ahí vemos unos nombres que he resaltado con rojo: Andrés Reyes, Francisco Bamonde, Pascual Fonseca, José Reyes, hermano de Andrés Reyes, Anastasio Reyes, otro hermano, y dice, hacendados de la cría de ganado, hacendados de la cría del Valle de Sucre, Barranca y Pativilca. Acá nos precisa que estos señores sí tenían haciendas, pero no eran hacendados agrícolas, ¿no? Y lo vimos que no tenían esclavos, eran hacendados ganaderos. Como ya vimos, en formación económica, la ganadería era la principal actividad, ¿no? Pero estos señores no eran pequeños hacendados ganaderos, ¿no? Manejaban una gran cantidad de ganado, como veremos luego,
¿no? En las siguientes diapositivas, ¿no? Otro personaje importante que participó en la proclama del 5 de abril era sin duda Cayetano Requena, ¿no? Este sacerdote que después fue capellán del Ejército Libertador. En una carta que eh, le escriben y que él después le escriben y lo aluden de manera particular a él y que después él da respuesta el 20 de mayo de 1820 y que está publicada. En esta carta menciona, entre otros datos, que son para el asunto que hoy día vemos no son relevantes, pero sí este dato que es pertinente, ¿no? Dice, Pezuela ha confiscado ahora mi hacienda Pichuza, con mi estancia Quillaimarca en Guamalíes, ¿no? Cuyos productos jamás fueron a España, dice, ¿no? Es decir, Cayetano Requena también tenía haciendas, ¿no? Y sobre todo tenía haciendas en la zona de Guamalíes. Hay que entender que Guamalíes en aquella época abarcaba pues hasta lo que hoy día es Cajatambo, y no hemos podido definir hasta ahora dónde quedaba la hacienda Quillaimarca, ¿no? Probablemente cuando pensemos en Guamalíes no estemos pensando en Huánuco, sino de repente en la parte alta de Cajatambo, ¿no? Y de repente si alguien de Cajatambo en un momento nos puede ayudar y ubicar dónde quedaba esta hacienda Pichuza en la estancia de Quillaimarca, en Guamalíes, que probablemente se refiere a Cajatambo y no a Huánuco como hoy día se puede entender, ¿no? Porque en aquella época abarcaba todo. En el caso particular también de la familia de la Hoz, ¿no? Recordemos a Vidal de la Hoz. La familia Vidal no era una familia importante en Sucre. Lo importante era la familia La Hoz, ¿no? Incluso Francisco Vidal probablemente no haya sido Vidal La Hoz, sino La Hoz. Pero bueno, ese es otro tema que a algún momento dilucidaremos, ¿no? Bien, el abuelo de Francisco Vidal, el abuelo materno, ¿no? Porque la familia La Hoz le venía por la línea materna, hizo una memoria testamentaria en 1775 y ahí designa como albacea testamentario a José Becerra y Cayetano Requena era Cayetano Requena Becerra, ¿no? Por la línea materna de Becerra. Vemos vínculos ahí entre estos personajes, ¿no? Y José Becerra menciona a Francisco Vidal Laos, perdón, Bartolomé Laos, era compadre con José Becerra, ¿no? ¿Y qué es lo que deja en el inventario de bienes? Deja 500 cabezas de ganado de Castilla, dice, ¿no? Entre grandes y pequeñas y otros bienes menores, ¿no? ¿Y dónde estaba este ganado? Estaba nombrado en unas tierras nombradas Pulancanch, que hemos podido identificar en el valle de Supe, que está mucho antes, entre el camino de Supe y Caral, a mitad de camino más o menos está este lugar nombrado Pulancanchi, hasta ahora se denomina con ese nombre en la Carta Nacional, ¿no? Esa era la zona donde tenía ganado el abuelo de Francisco Vidal, ¿no? Bartolomé de la Hoz. En fin, muchos de estos personajes entonces estaban ligados al tema del ganado, como hemos podido demostrar con estos documentos, ¿no? ¿En qué proporción? Ahora lo vamos a ver. Entonces, para entender el tema del negocio del ganado, ¿no? El comercio del ganado, dice que era pues la actividad principal de toda la provincia, ¿no? Dice que se traía, dice, desde Supe, Barranca, era arreado el ganado hasta Chancay, pasando obviamente por Huaura. En Huaura, en Chancay se engordaba y de Chancay se llevaba a Lima, ¿no? Entonces, eh, ese era más o menos el circuito. Pero el ganado no se originaba necesariamente en Supe, como veremos luego, ¿no? Bien, el tránsito era, ¿no? Ahí tenemos estos mapas de Baleato de 1819, se puede ver, por ejemplo, el camino a la costa, ¿no? Difícilmente el ganado ha sido llevado por el camino a la costa porque era muy árido, desértico, y no había agua en el camino. Probablemente el camino más utilizado haya sido este que lleva que entra por Visquira y sale hacia Chancay, sale hacia Huaral, sale hacia Retes, sale a Palpa, ¿no? Y otros caminos que veremos luego, ¿no? Entonces, pasaba por los callejones del Ahorcado, ¿no? Que como pueden ver en el mapa ya se llamaba Cuesta de los Ahorcados, ¿no? Y hasta ahora existe como el nombre del Ahorcado, ¿no? Pero no es el único mapa, ¿no? Este mapa de Raimondi de 1855, que si bien es posterior, nos precisa otros caminos, ¿no? Aparte de los callejones del Ahorcado, hay otros caminos más que salen a la Humaya, ¿no? Y también menciona el camino de la costa, ¿no? Pero también vemos caminos que salen hacia Chancay, hacia Okayama, ¿no? Y después, desde las haciendas que estaban en el valle de Chancay, había dos caminos para llegar a Lima, ¿no? Un camino que va por la hacienda Pasamayo, una hacienda importante en su ubicación,
porque era el último lugar donde los animales, a veces las personas podían beber agua, pasaba por habían dos caminos, ¿no? Por la parte superior de Pasamayo que conocemos hoy día, y otro que iba por la parte posterior, ¿no? Por la parte trasera, ¿no? Y entraba pues a las haciendas que estaban, no entraba necesariamente a Ancón, ¿no? Y llegaba hasta Piedras Gordas, y después llegaba a otras haciendas como Copacabana, ¿no? Que eran muy importantes en esta zona, ¿no? Que eran haciendas también ganaderas, ¿no? Y el otro camino que no está mencionado en este mapa es el camino que siguió el batallón Numancia el día de su defección en 1820, en diciembre, ¿no? Que iba desde Palpa hasta Trapiche y después entraba a Punchauca y ingresaba por la parte norte hacia Lima, ¿no? Bien, pero como le mencionaba, ¿no? Todo este ganado que circulaba en este espacio provincial de Chancay tenía su origen, en muchos de los casos, en las zonas altas, en las serranías de Cajatambo y de Huaylas, Huarán, ¿no? Acá vemos un documento de los muchos que hay en la colección de documentos correspondiente a la familia de Andrés de los Reyes, que se encuentra en el archivo Río Agüero, ¿no? Hay una gran cantidad de estas boletas, ¿no? Esta la he puesto porque es más representativa. Dice señor Don José Reyes, se refiere pues al hermano de Andrés de los Reyes, Huaraz 28 de junio de 1816, dice, el día 18 del presente remito a usted 520 borregas y 5.000 carneros, ¿no? Para que sean llevados por los peones, ¿no? Y esto es solamente una remesa de las muchas que venían durante el año, ¿no? Y de las que tenía comprometidas entre estos señores, que en este caso el señor Andrés Ramón Mejía, ¿no? Que era el que proveía de este ganado, ¿cómo se llama? A la familia de los Reyes, en el Valle de Supe Barranca, ¿no? ¿No? Como digo, hay varias de estas boletas. Y entonces tenemos pues que el espacio dedicado al comercio de ganado no solamente se refería pues a la provincia de Chancay, ¿no? A Supe, Barranca, Huacho, Huaral, Huaura, ¿no? De Chancay, sino que abarcaba las partes altas como Cajatambo, las partes altas de Huaylas, de cómo se llama, de Conchucos, ¿no? Y por eso es que ahora traemos a colación la información que habíamos visto de la gente migrante que vivía en estos lugares. ¿Por qué? Porque estaban en tránsito. El tema de la agricultura no genera movimiento, pero el tema del ganado sí genera movimiento. Por eso es que esta gente transitaba desde la sierra, de las zonas aledañas de la misma provincia de Chancay, hacia estos pueblos como Chancay, como Huacho, como Huaura, como Sucre, como Pativilca. De ahí la presencia de esta gente que era forastera, que era foránea y que se casaba y contraía matrimonio en estos pueblos, porque la forma de contraer matrimonio no hay que verlo solamente del aspecto romántico, ¿no? Sino que también era importante el aspecto económico. Al afincarse una persona, le permitía ejercer ciertos derechos, por así decirlo, en esos cabildos, ¿no? La tradición de la época era que para poder tener derechos de vecino dentro de un cabildo, había que estar residiendo muchos años, o tener una importancia económica grande, o estar casados con una originaria, ¿no? Entonces también la importancia de los matrimonios y a profundizar en esos vínculos que se dieron, ¿no? Es un tema de investigación en realidad muy amplio que todavía no está terminado, ¿no? Entonces, queda claro, creo yo, los vínculos que hemos hecho entre el aspecto social y el aspecto económico, ¿no? Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la independencia? Bueno, cuando en 1819 llegó Cochrane y en Huacho fueron los primeros en darle auxilio y después fueron, 5 de ellos fueron fusilados por este apoyo, y en Supe se proclamó la independencia, el pueblo proclama la independencia de Supe, el virrey Pezuela anota en sus memorias este reclamo esta crítica hacia los pobladores de estos lugares, ¿no? El 8 de abril de 1819 anota, en dicha costa y a su espalda, en sus inmediatos partidos de Conchucos, Guaylas y Cajatambo, que hemos venido viendo, han sido obligados todos los emisarios de los enemigos, ¿no? Es decir, espías y gente que está en contacto con ellos, ¿no? Y cuando los incidentes se han huido, dice, ¿no? Porque mucha gente huyó ante la amenaza de venganza de los realistas, ¿no? Huyó de esta capital. Y solo reina la decidida voluntad de ellos a los enemigos, ¿no? El rey Pezuela está, de alguna manera, dejando una información que nos es útil para entender hoy día todo este espacio subregional, ¿no? Que era la periferia de la provincia de Lima, de la capital, ¿no? De la provincia de Cercado, como era conocida, ¿no? Entonces, había una gran cantidad de, ¿cómo se llama?, de gente que estaba sumándose a los insurgentes o patriotas, ¿no? Y que como característica común tenía
que muchos de ellos estaban vinculados, al menos los líderes y los seguidores inmediatos, estaban vinculados al tema del ganado y no de la ganadería y no de la agricultura precisamente. Y un poco más allá, estos datos que aparentemente mi esposa me decía, tú vas al archivo a chismear o vas al archivo a investigar, ¿no? Curioso dato, ¿no? Vimos que en los libros de matrimonio de Supe encontramos el matrimonio de Patricio de los Reyes y Anastasio de los Reyes, ¿no? Dos hermanos de Andrés de los Reyes, hermanos mayores, que contraen matrimonio con Josefa Lobatón de la Hoz. Recuerden que les dije, recuerden el apellido Lobatón, tenía una testamentería en Chancaillo, ¿no? El tío de Josefa de la Hoz también tenía hacienda en Supe y Barranca, ¿no? Y el otro era Cipriana Lobatón de la Hoz, y acá hemos vinculado el apellido de Lobatón y el apellido de la Hoz, ¿no? Cipriana, natural de Supe. Contraen matrimonio, uno a la semana siguiente del otro, ¿no? En 1774. ¿No? Curioso enlace matrimonial de dos hermanos con dos vecinas, pues, hermanos con hermanas, ¿no? Lo cual deja claramente graficado que era un matrimonio que afianzaba una alianza económica, ¿no? Entre estas dos familias, ¿no? Que estaban dedicadas también al ganado y tenían hacienda en ambos lados, en ambos valles, en ambos extremos del circuito, ¿no? Además, también en Barranca contrae matrimonio al año siguiente, en 1735, o en 1792, otro matrimonio que destacamos, dos hermanas de Andrés de los Reyes, ¿no? Matea de los Reyes Buitrón y Manuela de los Reyes Buitrón. Matea se casa con Jacinto Rodríguez, que había enviudado de Lucía del Castillo. Y los del Castillo también eran una familia importante que tenía hacienda en el valle de Barranca. Y el otro matrimonio de Manuela es con Manuel Sayán, este personaje muy conocido y destacado de la provincia de Barranca, del pueblo de Barranca, que como podemos ver en la partida de matrimonio, dice ser natural del reino de Aragón, de la villa de Castellellú, ¿no? Es decir, era un recién llegado a Barranca, no era pues una persona que tenía varias generaciones, pero por eso es que su partida de matrimonio así lo destaca, ¿no? Probablemente haya llegado a invertir en chacras, en haciendas, eh, este, con motivo de las reformas borbónicas, ¿no? Y si vemos estos matrimonios que se dan en el año 74, 75, 92, son posteriores, ¿no? Al año 73, cuando el virrey Amat aprobó el reglamento de comercio y la organización de aduanas, ¿no? Parte de las reformas borbónicas era el establecimiento de nuevas aduanas en el territorio peruano para poder así tener un mejor control del comercio y también poder recabar mayores fondos para la corona, ¿no? Entonces, en el año 73, ¿no? Se empezaron a crear aduanas en diferentes lugares, ¿no? Donde no había antes, ¿no? En Chancay y Huaura, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa? Imaginemos entonces el contexto anterior a la creación de aduanas. Este tráfico comercial de ganado que venía de Huaylas, de Conchuco, de Cajatambo, que se acopiaba en Supe, Barranca, para ser llevado a Chancay y después llevado a Lima para sacrificio y comercio, no tenía ninguna barrera, transitaba libremente. Pero a raíz de la instalación de las aduanas, tuvieron que empezar a pagar alcabalas, ¿no? Obviamente que le generó un perjuicio a la costumbre tradicional que tenían de hacer su comercio, ¿no? Y curiosamente los matrimonios se dan posteriores a esto, ¿no? Y como vemos son alianzas matrimoniales, ¿no? Además también vimos que Tomás Muñoz tenía haciendas en Chancay y también tenía en Barranca, ¿no? Los Lobatón también tenían en Chancaillo y también tenían en Barranca. Además, a Tomás Muñoz también lo he encontrado en algunos documentos arrendando tierras en Acaray. Y Acaray también era de la familia de la Hoz, ¿no? De uno de las familias de esta rama familiar de Sucre, ¿no? Entonces, todas estas personas que se dedicaban, todos estos criollos que se dedicaban, ¿no? Criollos hacendados ganaderos, no agrícolas, ¿no? No tenían ese prestigio de hacendado agrícola, eran hacendados ganaderos, ¿no? Que probablemente nunca hubieran tenido oportunidad de llegar a un cargo público porque la corona les había reducido las posibilidades a los criollos y más aún a los que se dedicaban probablemente a esta economía que no era de prestigio, porque la de prestigio era ser hacendado agrícola y atender haciendas esclavistas, ¿no? Debió haberles afectado toda esta situación, ¿no? Y por eso es que nosotros en un trabajo que ya está próximo por ser publicado,
nos hacemos esta pregunta que aún queda sin respuesta, ¿no? Que en realidad es un tema para seguir profundizando e investigando, ¿no? Las reformas borbónicas están presentes en el seguimiento de la insurgencia criolla en la periferia de Lima. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque como estamos viendo, les afectó, ¿no? Les afectó y probablemente generación tras generación, desde las reformas hasta la llegada de la independencia, porque ellos ya manifiestan su interés insurgente desde mucho antes, ¿no? Es un tema también interesante ver que en las conspiraciones limeñas de 1809, 1810, 11, están presentes estos personajes, ¿no? Forman parte de estas redes de espionaje, estas redes de conspiración, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pero claro, falta más estudios para poder afirmarlo con una mayor contundencia, ¿no? Ahora, esta reflexión que hacemos para el valle para la provincia de Chancay puede ser extensiva a otras provincias como Canta, Guarachirí y Yauyos, que también manifestaron su participación activa en la independencia, porque en estos pueblos también se instaló aduanas, ¿no? Hubo aduana en Canta, en Guarachirí y en Yauyos, ¿no? Entonces, también esto le fue aliciente para que décadas más adelante se convirtieran en insurgentes, ¿no? Es un tema que también está por investigar, pero que yo creo que tenemos algunas luces para manejarlo como una hipótesis razonable, ¿no? Y en todo caso, cuando San Martín decide instalar su cuartel general, o instalar las tropas en la antigua provincia de Chancay, porque no solamente estuvo en Huacho, estuvo en Huaura, estuvo en Sucre, estuvo en Retes, hablo del cuartel general. Cuando San Martín decide venir al norte de Lima, a la antigua provincia de Chancay, no llegó pues de casualidad, ¿no? No llegó de casualidad, porque sabía que en estos lugares no solamente tenía un buen puerto, sino que también tenía gente que estaba dispuesta, ya se había sumado a Cochrane en el año 1919, y también había comprometido, ¿no? Según algunos informes que hemos visto de los espías que San Martín había enviado, la gente había comprometido ya su apoyo desde mucho antes, ¿no? De la llegada de San Martín. Por eso cuando San Martín llega a estos lugares, sabe que cuenta con recursos, con buenas tierras, con un lugar estratégico para poder hackear Lima, ¿no? Pero que al final no le va a tener mucho éxito, porque es otro tema también que en algún momento vamos a dilucidar a lo largo de estas charlas, de estos webinars previos a las conmemoraciones, ¿no? Pero ya eso será motivo de otras charlas, ¿no? Entonces, San Martín sabía porque todos estos lugares estaban dispuestos a pegar, ¿no? Los espías así lo habían hecho para él. Y bien, yo aquí termino mi intervención y si alguien tuviera una pregunta, yo encantado de poder absolverla, ¿no? Gracias por su atención.